A continuación, invitamos al ingeniero Carlos Guillermo García Londoño, vicepresidente encargado de refinación y procesos industriales de Ecopetrol, quien presentará la estrategia de sostenibilidad de Ecopetrol y la descarbonización de sus operaciones. Carlos Guillermo García Londoño es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, con especialización en mejoramiento continuo de la Universidad Industrial de Santander, en gerencia de la Universidad Externado y máster en dirección de empresas MBA de INALDI, Universidad de La Sabana. Tiene más de 27 años de experiencia en Ecopetrol y en la industria del petróleo, gas, particularmente en el segmento downstream, desarrollando e implementando proyectos e iniciativas para sostener el negocio tradicional y movilizar la transición energética del grupo Ecopetrol. Es un líder enfocado en el bienestar y en la seguridad de las personas y el medio ambiente. Ha movilizado los procesos de transformación de la refinería y ha participado de la transformación de la refinería, como también activamente en el diseño e implementación de temas claves como la estructura de control de gestión, el concepto de autoridades técnicas que lidera la confiabilidad de los activos y la estrategia de mantenimiento mayor a través de aliados estratégicos. Igualmente, ha liderado diversas iniciativas encaminadas a garantizar la seguridad en la operación e incrementar los márgenes de refinación, buscando soluciones integrales que fortalezcan la cadena productiva y la integridad y vigencia de los activos. En los últimos años ha liderado la transición energética de la refinería de Barrancabermeja con el impulso a proyectos de descarbonización y almacenamiento de CO2, eficiencia energética, neutralidad en el aprovechamiento del agua y fuentes de energías alternativas. Se ha desempeñado como vicepresidente de refinación y procesos industriales de Ecopetrol. Fue gerente técnico de la refinería de Barrancabermeja, jefe de departamento de refinación de fondos y coordinador de confiabilidad del equipo rotativo. Ingeniero, bienvenido. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Le decía yo a Robert que espero sudar menos que él. Tuvo una conferencia más carbono neutral que la mía. Yo ya creo que ya tenemos aire. Yo voy a hablar por aquí, les voy a pedir el favor, yo soy incapaz de quedarme quieto ahí en ese sitio, ¿sí? Y voy a tratar de dar la conferencia desde acá. Y voy a tratar de contarles de Ecopetrol. El ingeniero Alberto Consuegra manda un saludo muy especial. Él quería estar acá, desafortunadamente por temas de programación no pudo. Pero yo voy a tratar de contarles un poco la historia de Ecopetrol, cómo la estamos llevando, y voy a tratar de darle esa vista de transición energética. Creo que es lo más importante. No me voy a enfocar en resultados, más en transición energética. Creo que es lo que nos está invitando el día de hoy. Adelante, por favor. Lo primero que quiero decirles es que Ecopetrol en el año 2022 lanzó por primera vez su visión de transición energética. 2022 lanzó una estrategia que llamábamos 2040 y la titulamos Energía que Transforma. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento sabíamos ya que teníamos que dar un paso adelante en transición energética. Y ahí lo primero que hacemos es que separamos nuestro modelo de negocio. Y el modelo de negocio comienza por esta primera diapositiva. Un negocio tradicional de hidrocarburos. Ese negocio daba a Ecopetrol el 90% de sus ingresos. Pero hacemos también la entrada de ISA. ¿Y por qué la entrada de ISA? Lo mencionaba Flover ahora. Es importante llegar a todos. Necesitamos que esa energía eléctrica llegue a todos los lugares. Y necesitamos energía, y esa energía hay que transportarla. ISA va a ser para nosotros un aliado muy importante en el transporte del electrón. Y un negocio de bajas emisiones. Ese negocio de bajas emisiones es el primer paso que da Ecopetrol. ¿Para qué? Para adelantarnos energías renovables. Gas. Sigue siendo el gas, y lo mostraba Flover hace un momento, sigue siendo el gas un recurso muy importante. Tiene menos carga de carbono que el hidrocarburo en sí mismo, que el aceite, que el combustible, y es un
combustible de transición, gas. Entonces ahí tenemos gas, energías renovables, pero tenemos geotermia, y ya miramos también lo que estábamos mirando de geotermia, pero también tenemos la posibilidad de negocios de granjas solares, ¿sí? De granjas eólicas en La Guajira, pero también tenemos la posibilidad de entrar en algo muy importante, y es hidrógeno. Le queremos apostar a hidrógeno como un combustible de futuro, y ahí vamos a tratar de mostrarles en estos 30 minutos cómo llegaremos a hidrógeno. Entonces, de esta diapositiva quería marcarles esa diferencia de Ecopetrol, y esperamos que en un futuro muy cercano lo que vamos a hacer es que el hidrógeno, ¿sí?, será para nosotros un generador de ingresos, y las bajas emisiones tendrán que ser el 40 o 50% del EBITDA de Ecopetrol. Eso significa, nos salimos, vamos dejando el negocio de combustibles tradicional y nos movemos hacia una generación de energía a través de renovables. No se puede hacer de cualquier manera, no podemos frenar abruptamente, tenemos que hacer una transición. Les voy a hablar de la estrategia, y en este punto me voy a ocupar de explicarles algo bien importante. Cuando hablábamos de transicionar hacia negocios de bajas emisiones, lo primero que descubrimos es que el negocio tradicional de hidrocarburos tiene que seguir existiendo. Y entonces nos impusimos algo muy importante. Nuestras operaciones tradicionales de producción, de transporte y de refinación tienen que ser cada vez más eficientes, más confiables, más limpias. Tienen que ser cada vez más eficientes. Entonces, la primera cosa que encontramos es, esta transición energética no significa que el negocio tradicional bajemos la guardia en él y esté desapareciendo. Todo lo contrario, le impuso a ese negocio tradicional ser más eficiente. Le impuso a ese negocio tradicional ser más confiable, y le impuso a ese negocio tradicional ser mucho más limpio lo que venía haciendo. Y ahí tuvimos que concentrar muchos esfuerzos. Ahí tenemos mucho que hacer. ¿Y por qué es importante el negocio tradicional? Porque ahí está el músculo financiero que nos va a permitir hacer la transición energética. La transición energética consume mucho recurso económico, ¿sí? Y entonces necesitamos que el negocio tradicional sea el patrocinador de ese cambio. Entonces necesitamos un trabajo muy fuerte en eficiencias, y eso es lo que estamos diciendo acá. El negocio de eficiencias tiene que generar EBITDA, pero a futuro bajas emisiones tiene que llevarnos a un 50% del EBITDA que genera Ecopetrol. Pero no es suficiente. Les decía, tiene que ser más sostenible. Y para eso comenzamos a trabajar en una meta que es muy ambiciosa. Todos los que trabajan en reducción de gases de efecto invernadero saben de lo que estoy hablando, pero reducir emisiones alcance 1 y 2 al 2050, o sea, eliminarlos al 2050, es un trabajo enorme. Es un trabajo realmente descomunal que tenemos que hacer. En eficiencias podremos nosotros reducir alrededor de un 25-30%, pero vamos a necesitar proyectos muy importantes, con inversiones muy altas que nos permitan llegar a reducir a cero las emisiones de alcance 1 y 2, y a reducir en un 50% las emisiones de alcance 3. Pero no es lo único. Agua neutralidad. Y apareció un concepto muy importante para nosotros: el agua. Y creo que aquí nos encontramos con muchos y tenemos ese punto de encuentro, el agua, agua neutralidad. Y estamos haciendo un trabajo grande, primero de entender todo el proceso de agua. Nosotros éramos expertos en entender el proceso del hidrocarburo. Lo sacábamos del pozo, lo llevábamos por un ducto de transporte, lo refinábamos y lo vendíamos. ¿Saben qué estamos estudiando ahora? Y ahora que veo aquí una fila de muchachos muy jóvenes, estudiamos el agua. Ahora estamos estudiando con la misma intensidad cuál es el proceso del agua que usamos nosotros. Y ahí es importante, porque estamos entendiendo cómo es que nosotros usamos el agua. Y lo que queremos hacer aquí es agua neutralidad. ¿Qué significa eso? Tenemos que reducir los vertimientos. Primero, tienen que ser vertimientos en calidad. Pero una vez que el vertimiento está en calidad, ¿por qué vertirlo? ¿Por qué no reutilizarlo? Y si lo reutilizo, bajo la captación de agua fresca. Y allí es donde estamos apostando, cómo reducir la captación de agua fresca. Allí es una apuesta grande, y esa es agua neutralidad. Lo otro que estamos buscando en términos de sostenibilidad es, y lo decía Flover hace un momento, muchos campos de producción y muchos pozos tienen problemas de licencia social, tienen problemas de conflictividad social.
Tenemos que seguir generando prosperidad en los territorios. Y para eso tenemos una apuesta grande, y es seguir patrocinando territorios con más prosperidad. Y queremos la generación de 230.000 empleos no petroleros, no asociados a nuestro entorno, sino que en esos territorios haya mucho más empleo que sea diferente a ese empleo que tenemos hoy de Ecopetrol, que queremos mantener en calidad y en cantidad, pero que queremos generar unos nuevos empleos. Conocimiento de vanguardia. Primera cosa que nos sucedió, y lo hablaba con alguien ahora, creo que con Ricardo y con Efren de Schlumberger y de Tendip. La primera cosa que nos pasó es conocimiento. Ya el conocimiento que teníamos nosotros del negocio tradicional ya no era suficiente. Quiero contarles, apareció en nuestro lenguaje, siempre hemos manejado hidrógeno, pero apareció hidrógeno y apareció hidrógeno blanco, que es el que tenemos en los yacimientos, pero comenzamos a hablar de hidrógeno azul, de hidrógeno verde, de bajas emisiones, y comenzamos a hablar de bios, y hablamos de energía renovable, y todo eso lo que invitó es que nuestro equipo de trabajo tuviese que hacer un reentrenamiento, un reskilling, o sea, unos conocimientos nuevos que tenemos que adquirir. Entonces fíjense que estábamos haciendo dos cosas importantes. Uno, el recurso propio nuestro hoy está estudiando en cómo hacer el negocio más eficiente. Upskilling es esa habilidad que tenía hoy, cómo reforzarla, cómo afinarla, cómo desarrollarla más para que sea más eficiente. Y un reskilling, que es cómo adquirimos nuevos conocimientos para todo lo que estamos hablando ahora de nuevas energías, de nuevas formas de trabajar. Ahí un trabajo importante. Y estamos trabajando en innovación. Pero al final del día, retornos competitivos. Y quiero que todos me sigan la corriente. Para poder tener el músculo financiero para la transición energética, necesitamos ser competitivos en el negocio tradicional. Entonces yo les mostré 3 líneas de negocio. Un negocio tradicional, que tiene que ser muy eficiente, un negocio de bajas emisiones que tiene un conocimiento permanentemente cambiando. Hoy no tiene nadie tiene la verdad declarada. Hoy todas las tecnologías están en evolución. Y un negocio de ISA que me va a permitir transmisión. Aquí no me quiero concentrar en los resultados financieros, creo que todos los conocen, han sido realmente récord histórico en Ecopetrol. Me quiero concentrar en esta parte, me quiero concentrar aquí. Incorporación de renovables. Miren lo que estamos haciendo. Nosotros, hoy por hoy, Ecopetrol es el generador de renovables más grande del país. Ya tenemos 3 granjas solares produciendo, Rubiales, San Fernando y Brisas, ¿sí? Pero queremos seguir avanzando. Hoy tenemos 150 megavatios. Este año llegaremos a 400. Pero en el 2025 nuestro aspiracional es 900 o 1000 megavatios de energía renovable. Allá estamos apostando. Y hasta ahora hemos cumplido la meta. Ahí queremos hacer bastante esfuerzo. Queremos hacer esfuerzo en hidrógeno. Lo mencionaba Flover hace un momento. Oiga, almacenamiento de CO2. Si nosotros logramos hacer almacenamiento de CO2, podemos hacer producciones de hidrógeno en grandes cantidades, en cantidades realmente industriales. Hemos hecho pilotos de hidrógeno. Hicimos un piloto muy pequeño en Cartagena, muy pequeño. Un piloto de 20 kilogramos día de generación de hidrógeno. Ahí aprendimos mucho. Aprendimos cómo se hace, cómo lo podemos hacer, cuáles son las dificultades del agua, las dificultades de la energía, por qué la energía renovable es importante que esté las 24 horas y no el 15% o 25% que nos puede dar una granja solar. Aprendimos mucho, pero eso no es escala comercial, eso era una prueba piloto. Pero tenemos pilotos de hidrógeno verde en ambas refinerías, quiero decirles. Ese que les hablé era 20 kilogramos, ahora estamos hablando de uno de 10 millones de pies cúbicos estándar día de hidrógeno verde en la refinería de Cartagena 1 y en la refinería de Barranca otro. Pero tenemos una posibilidad de hidrógeno enorme, especialmente en esta región y en la refinería de Barranca Bermeja. Tenemos la posibilidad de tener un proyecto. Les hablé que hicimos uno de 20 kilogramos y queremos hacer uno de 10 millones de pies cúbicos. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que les quiero contar es que la posibilidad es tener uno de 250 millones de pies cúbicos estándar día de producción de hidrógeno en la refinería de Barranca Bermeja. Eso sería súper interesante, pero para eso necesitamos alinear a la sociedad, al gobierno, a la empresa, a la ingeniería, a la tecnología para que podamos lograrlo.
¿Qué es Ecopetrol para el país? No, para el país, Ecopetrol es del país. Quiero contarles, la primera pregunta que me hacen es ¿qué pensamos? No, Ecopetrol es del país. El 88% de Ecopetrol es del Estado, ¿sí? El 88% es del Estado. Solamente tenemos un 10% de accionistas minoritarios. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué queremos hacer en inversión social? Queremos, mira lo que hicimos en el año 2022, impactamos más de 2.000 familias campesinas con procesos productivos, impactamos más de 128.000 estudiantes a los cuales llegamos de alguna manera nosotros a patrocinar y ayudar. Ahora, esto no es suficiente, debe ser más seguramente. Impactamos 204 carreteras, vías que fueron intervenidas por nosotros y generamos más de 764.000 habitantes que están llegando con agua. Estamos construyendo la Petar de Barranca Bermeja. ¿Ustedes sabían eso o no? Con Aguas de Barranca Bermeja, con la alcaldía, estamos construyendo la Petar de Barranca Bermeja buscando tener una mejor calidad de agua, buscando que esa ciénaga Miramar mañana o pasado mañana la podamos recuperar. Ese es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Esta diapositiva me encanta y quiero mostrarles esto que me hace sentir muy orgulloso, y es las emisiones. Ustedes dirán, pero les dije, tenemos que ser más eficientes, más limpios, y eso lo estamos haciendo. 2020, 200.000 toneladas, más o menos bueno. 2022, 400.000 toneladas. O sea, sí somos capaces de ser más eficientes, sí somos capaces de que el negocio tradicional sea mejor, y ese es el gran reto que tenemos ahora. Pero les decía, tenemos un reto con el agua, y fíjense que tenemos que llegar a cero, reducir el volumen de agua fresca. Tengo que captar menos agua. Yo he bajado en Barranca Bermeja la captación de la ciénaga San Silvestre, cada vez es menor, pero todavía sigo captando del río Magdalena. Estoy mejorando los vertimientos. De la refinería hicimos una Petar nueva, y de Barranca Bermeja estamos haciendo una Petar para Barranca Bermeja. Pero también queremos reducir los vertimientos, y ya les voy a contar en otra diapositiva en qué nivel estamos. Reduciendo los vertimientos, haciendo reuso del agua. El agua, en vez de volverla al río, la volvemos al proceso, y eso nos va a ayudar muchísimo a que tengamos un proceso mucho más atractivo. Quiero mostrarles esta gráfica, cómo está haciendo la reutilización de agua. Mire, 2017, 56%, 78%. ¿Ustedes recuerdan la meta que les mostré ahí? 2045, cero vertimientos, cero vertimientos. Eso es a punta de eficiencias y a punta de inversiones. Lo vamos a lograr. Soluciones de bajas emisiones. Robert lo mencionaba hace un momento y mostró una diapositiva muy importante: gas, la importancia de gas. Y quiero decirles algo, la importancia de gas es fundamental en términos de soberanía energética. Ustedes lo vieron, guerra de Ucrania y Rusia. El gas en Europa pasó de $7 por GBTU a $40 por GBTU. Ese es el tamaño de la soberanía energética. ¿Todos me siguen o no? Estos muchachos me ven aquí con cara de que no. Es subir casi 4 veces el precio del gas. Eso hace que un negocio sea muy difícil de sacar adelante. Pero el problema del gas no es el costo del gas, es no tener gas. O sea, el problema del gas es no tener gas. Aquí en Colombia tenemos la posibilidad, crecimos 15% en nuestra disponibilidad de gas, y pasamos, ya hoy el gas es el 23% de la matriz energética de Ecopetrol, y buscamos que el gas se convierta en un 40 o un 50%. ¿Por qué? Tenemos 2 pozos, Gorgon 2 y Uchuva. Tenemos una frontera de gas en la costa atlántica muy importante, que nos podría dejar a nosotros con una soberanía energética muy importante. Allí tenemos esa posibilidad. Les mencionaba, energías renovables. En el 2019 teníamos 64 megavatios. 2022 ya tenemos 61 megavatios. Perdón, 2022 91. Y en el 2025 tendríamos la posibilidad de tener 900 megavatios, 1000 es lo que realmente tenemos aspiracional.
Estamos haciendo en la región, no sé si ustedes saben, la Cira Infantas está haciendo una granja solar. ¿Sabían eso o no? La Cira Infantas está haciendo granja solar en el centro. Y la refinería de Barranca Bermeja, ahí al lado de Casabe, va a hacer también una granja solar de 26 megavatios. También estamos apostándole al tema de granja solar. Pero si el proyecto de hidrógeno se nos da, de hidrógeno verde, que estamos madurando se nos da, vamos a requerir una granja solar de 60 megavatios. Eso equivale a una granja solar que fue todo el desarrollo solar que hicimos en el año 2019, en el año 2021. Vamos a necesitar en Barranca Bermeja mucha energía solar si queremos desarrollar un proyecto de hidrógeno verde, y a eso le estamos apostando. Esta gráfica para mí es súper importante. Y quiero comentarles algo. Nosotros en el negocio tradicional nos permitía solamente usar tecnologías probadas. El negocio tradicional de hidrocarburos eran tecnologías de 100 años de existencia, ¿sí? El único reto tecnológico que habíamos tenido en los últimos años era el tema de hidrotratamiento. Pero hoy día el conocimiento que tenemos de energías renovables, de hidrógeno, de gases de efecto invernadero, crece a un ritmo tal que no podemos esperar a que sea tecnología aprobada. No sé si me siguen aquí los muchachos. Eso es como probar el último celular, como salir a comprar el último juego del Xbox antes de que sea oficialmente un juego. Nosotros tenemos que apostarle al conocimiento desde mucho antes. Y aquí lo que estamos buscando es quiénes son los que están desarrollando conocimiento, quiénes están haciendo la apuesta como innovadores. Ya no somos seguidores, ya no somos adoptadores de tecnología. Ahora nos va a tocar hacer parte del equipo de innovadores. Hacemos parte del Consejo de Hidrógeno Mundial. Tenemos una silla ahí. Ecopetrol es la única empresa petrolera que tiene silla ahí de América, ¿sí? Y tenemos silla en el Consejo de Hidrógeno. ¿Por qué? Porque estamos apostando a estar con los que están generando el conocimiento. El conocimiento está hoy en plena actividad. Y espero ver en todas estas caras jóvenes que alguno de ustedes tenga la oportunidad de ser un desarrollador de conocimiento para el tema de energías renovables. Ahí están todos nuestros socios tecnológicos. Trabajamos en conexión de gas. Miren la gráfica de gas, ¿cómo les parece? ¿Estamos haciendo el trabajo o no? Estamos buscando cómo llegar a una diapositiva. Yo tenía 1200, me mostró Flover ahora, 1.5 millones de familias que no tienen acceso a gas y que todavía cocinan con leña. Esas familias son nuestro propósito. Mejoramos las conexiones a gas. Solo este año, en el 2022, hicimos más de 12.000 conexiones, pero queremos en los 2 próximos años duplicar ese tamaño de crecimiento, llegar a 70.000 conexiones de gas. Allá tenemos que llegar, tenemos que lograr que la gente no cocine con leña. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Fíjense que estamos trabajando en un proyecto que llamamos Candeo, y es una flota, la flota de vehículos pesada, que la queremos convertir a gas. Alguien nos dijo que no se podía. Sí se puede. Sí se pueden mover carrotanques y tractomulas a gas de manera eficiente. Y ya tenemos los primeros vehículos en Colombia circulando a gas. Tenemos una ruta ecológica. Tenemos ya 10 carrotanques que prestan servicio para nosotros haciendo una ruta ecológica de Barranquilla a Barranca Bermeja a Bogotá, movidos por gas. Pero ustedes vieron hace poco, en Transmilenio, ¿o no? Lo vieron. En Transmilenio estamos haciendo varias cosas importantes en términos de calidad de combustible. Entregamos combustible de menos de 10 partes por millón. Estamos entregando casi en 7 partes por millón de azufre el combustible para transporte masivo. Pero hace poco, recientemente, inauguramos con Fanalca, ¿sí?, con la Alcaldía de Bogotá y en Transmilenio, el primer vehículo de hidrógeno, el primer bus de transporte masivo de hidrógeno. ¿Será poquito? Sí, es poquito. Pero ahí vamos a aprender mucho. Tenemos capacidad para 16 buses de hidrógeno. Por ahora llevamos 1, pero ya es el primero. Y quiero contarles algo. Movilidad en Ecopetrol. En Ecopetrol, nuestros buses de transporte son eléctricos. A la refinería tenemos transporte a gas, transporte masivo nuestro, es transporte a gas y transporte eléctrico.
Vamos a tener 100% eléctrico pronto. Y la movilidad interna es con vehículos eléctricos. Allá queremos llegar, queremos dar el mensaje. Alguien dijo Flover, no, es que Colombia es solamente 0.5%, 0.6% de los gases de efecto invernadero del mundo. ¿Cuál es el problema? El problema no es lo poquito o lo mucho, el problema es el mensaje, cómo me movilizo a que yo sea parte del cambio, y queremos ser parte del cambio. El negocio de hidrocarburos. Y ustedes me preguntarán, y me preguntan mucho, ¿hasta cuándo habrá hidrocarburos? No sé, ustedes acaban de sentir lo que significa no tener aire acondicionado, ¿sí? Pero imagínense lo que significaría no tener aviones y no tener transporte. Este país se desarrolló, ¿sí?, con la refinería de Barrancabermeja. La refinería de Barrancabermeja tiene esa complejidad que tiene hoy día porque no era posible apagar una planta para construir una nueva. Era necesario construir una al lado para poder mantener el desarrollo del país, porque esta refinería fue el motor de desarrollo del país. Entonces, los hidrocarburos siguen siendo importantes para nosotros. Tenemos reservas de 8 años en gas y en crudo. Eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es cómo hacemos para tener combustibles por los siguientes 2 décadas antes de que los renovables cambien la tendencia. Si ustedes vieron las gráficas que mostró Flover y que son muy interesantes, todavía no es fácil que los renovables vayan a cambiar la tendencia del consumo de energía. Todavía no es fácil, pero estamos trabajando para cambiarla. Ojo con eso. Cuando les digo que no es fácil, no estamos diciendo que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a cambiarla e inclusive nosotros seremos promotores de eso, pero no va a ser fácil. Gas, quiero mostrarles, tenemos posibilidades de gas. Tenemos una frontera de gas en el Caribe colombiano, una frontera de gas que todavía no hemos explotado. O sea, sabemos que está y estamos tomando decisiones en cuándo y cómo comenzamos a sacar ese gas para llevarlo a las reservas y para llevarlo a que llegue a esas familias que hoy no tienen acceso a ese combustible. Producción sigue siendo un desempeño notable. Les dije, todo el negocio de hidrocarburos, producción, transporte y refinación más eficientes. Ya recuperamos producción que traíamos antes de la pandemia. Ya la pandemia la superamos. Transporte. Y de transporte no les voy a hablar que tenemos oleoductos y que son carbono neutrales. Todos nuestros oleoductos son carbono neutro. ¿Sabe qué les voy a mostrar ahí? Acabamos de comprar una pequeña central hidroeléctrica, Cantayusa en Cisneros. Primera central hidroeléctrica de Ecopetrol, una pequeña central hidroeléctrica. Le decía, la estrategia es 2040, energía que transforma. Ya tenemos una central hidroeléctrica y será la primera de muchas que tendremos para poder cambiar esa matriz energética de Ecopetrol, de una matriz energética netamente fósil a una matriz energética renovable. Segmento de refinación, mi segmento, del que me siento muy orgulloso, récord histórico de carga, quiero contarles. Récord histórico de carga. Logramos cargar una gran cantidad. ¿Y qué significa cargar? ¿Qué significa cargar en las refinerías? Significa que tenemos disponibilidad de jet, de diésel y de gasolina para el país. La demanda de gasolina del país ha crecido y aún así estamos dando respuesta. La demanda de diésel ha crecido y estamos dando respuesta. Para la demanda de diésel damos respuesta autónoma. Para la demanda de gasolina tenemos que importar todavía, pero estamos trabajando en eso. Pero ojo, y esta es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Barrancabermeja, mejor refinería de Latinoamérica. Y me preguntan, una refinería de 101 años hoy, mejor refinería de Latinoamérica, aún comparada con refinerías nuevas. Tenemos un proceso de integridad excepcional. Y no es que no nos pasen cosas, porque es que cuando digo esto me preguntan si es que nunca pasa nada. No, sí, claro que me pasan cosas. Pero tenemos un sistema de integridad excepcional, muy bueno. Y tenemos un programa de transición energética vía eficiencias. Seguramente muchos de sus padres, de sus familiares trabajan en la refinería. Con ellos hemos hecho un trabajo de eficiencias enorme y hemos logrado conseguir una certificación de reducción de 2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Vía eficiencias, cada vez operamos mejor la refinería, cada vez operamos mejor todas nuestras instalaciones y eso es lo que hizo que nos ganáramos ese reconocimiento.
Refinería de Cartagena, creciendo. La refinería de Cartagena le ampliamos la capacidad. Era una carga de 180.000 barriles, ahora tiene una capacidad de 210.000 barriles y estamos cargando 210.000 barriles en la refinería de Cartagena. Disponibilidad operacional. Y me voy a detener aquí. Hidrógeno. Refinación tiene un impacto enorme. Refinación nosotros hemos manejado hidrógeno toda la vida, quiero contarles. El hidrógeno para nosotros no es nuevo. Toda la vida hemos manejado hidrógeno y hemos manejado CO2. Estoy en el auditorio barranqueño, quiero contarles. Barrancabermeja produce hidrógeno azul hace 15 años. Hace 15 años Barrancabermeja hace captura de CO2. Y ese CO2 lo vendemos. Y todos los que toman cervecita y gaseosa toman CO2 proveniente de la refinería. Nosotros hace 15 años capturamos CO2. Pero ojo, eso es incipiente. Necesitamos apostarle a un proceso de almacenamiento de CO2. Y tenemos como región un atractivo importante: campos depletados. Campos depletados son grandes agujeros en la tierra a los cuales le sacamos el crudo, y si su morfología y su geología, y Flover nos ayudará en el tema, ¿sí?, nos da adecuadamente, vamos a poder almacenar CO2. ¿Y eso qué va a hacer? Vamos a tener moléculas de hidrógeno suficientes para poderle apostar a una transición energética justa. ¿Qué significa eso? Producir un hidrógeno rentable en grandes cantidades. Producir un hidrógeno que nos va a permitir explorar movilidad en hidrógeno, pero no de 16 buses, de 80.000 carros que pudiéramos tanquear, pero nos quedaría hidrógeno suficiente todavía para explorar la posibilidad de fertilizantes, para explorar la posibilidad de metanol, para explorar muchas posibilidades enormes. Cada posibilidad de estas va a requerir que tengamos alineación, sociedad, gobierno, empresas, tecnología, que nos permita desarrollar esa capacidad de generar hidrógeno y de llevar masivamente un combustible nuevo a la sociedad. Yo sueño, y me paré aquí un momento ya más como gerente de la refinería, sueño con que esos proyectos se puedan llevar a cabo. Quiero decirles, señores de Barranca, estamos apostando a una granja solar, una de 26 megavatios, pero queremos una de 80 para poder desarrollar un proyecto de 10 millones de pies cúbicos de hidrógeno verde. Eso no me va a servir para cambiar la historia, me va a servir para aprender, para cuando esté con los 250.000 pies cúbicos de hidrógeno azul, yo pueda saber qué hacer con él, ¿sí? Yo pueda saber qué voy a hacer con él y hacia dónde nos dirigimos con él. Pero ese proyecto de gasificación con captura y almacenamiento de CO2 nos puede poner a seguir siendo el corazón energético de Colombia, Barrancabermeja. Seguir siendo con hidrógeno, ya no con combustible fósil, con hidrógeno. Esas inversiones son muy grandes y va a requerir de mucho esfuerzo. Y ese es el sueño, y seguramente lo vamos a lograr. Transmisión y vías, ya voy terminando, no sé cómo ando de tiempo, ya me pasé de tiempo, me están diciendo. Transmisión y vías, es que yo me emociono hablando de Barranca y de la refinería. Transmisión y vías. Miren, la interconexión con ICSA es importantísima para nosotros. Tenemos una cantidad de posibilidades, de sinergias. Solo la confiabilidad que nos va a poder proveer ISA, los que trabajan en campos de producción, cuando tenemos fallas eléctricas y se nos van los campos, saben lo que significa tener un aliado como ISA en términos de confiabilidad. Pero vamos a tener la posibilidad de hacer cosas adicionales. Les voy a contar algo. Asfalto, el asfalto que producimos en Barrancabermeja, le podemos colocar plástico de segunda generación, ya lo vimos, ya lo comprobamos, y hacemos un asfalto de una muy buena calidad. Imagínense ustedes lo que pudiéramos hacer nosotros haciendo una plastitón, recogiendo plástico y llevándolo a poder usarlo para pavimentar nuestras carreteras, nuestras vías. Extraordinario. Como eso tenemos muchos ejemplos de cosas que podemos hacer. Yo termino con esto sin dejar de decirles: el esfuerzo es grande, el reto es impresionante, pero estamos convencidos en Ecopetrol que podemos hacer parte de la transición. No somos una industria que va a desaparecer, pudiera ser, si no hiciéramos nada,
pero estamos todos retados a hacer de este negocio más eficiente, de este negocio con capacidades tecnológicas, y las hay y están en desarrollo, un negocio que permita seguir siendo a Ecopetrol una fuente de energía para el país, no la única, seguramente vamos a tener una matriz energética mucho más amplia que la que tenemos hoy, pero también permitirá a esta región, a Barrancabermeja, seguir siendo protagonista del desarrollo energético del país, con muchísimas posibilidades. Muchísimas gracias.